¿Qué tal? Muy buen día, amigos. El día de hoy tenemos el procedimiento para descomponer cualquier número en sus números primos. Para esto tenemos como primer ejemplo el número 144. Para poder descomponer en números primos, pues bueno, necesitamos conocer primero que nada los números primos. Los primeros números primos, los que son los que generalmente utilizamos, es el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y así continúa. ¿Sí? Entonces, con relación a esos números primos, nosotros vamos a descomponer el 144 en sus factores primos. Y en este caso, podemos empezar. El 144 es divisible entre 2. Sí es divisible entre 2. ¿Cómo sabemos fácilmente que es divisible entre 2? Puesto que termina en un número par. Entonces, es divisible entre 2. 144 entre 2 me da 72. Nos volvemos a hacer la misma pregunta. 72 ¿es divisible entre 2? Sí es divisible entre 2. 72 entre 2 es 36. 36 ¿es divisible entre 2? Sí, sigue siendo divisible entre 2, puesto que termina en número par. Entonces 36 entre 2 me da 18. 18 ¿es divisible entre 2? Sí, todavía es divisible entre 2. Entonces 18 entre 2 me da 9. Y nos volvemos a hacer la misma pregunta. ¿El 9 es divisible entre 2? No es divisible entre 2. Entonces nos brincamos al siguiente número primo, que viene siendo el 3. ¿El 9 es divisible entre 3? Sí es divisible entre 3. 9 entre 3 es 3. Y nos hacemos la misma pregunta. ¿El 3 es divisible entre 3? Pues sí, todavía es divisible entre 3. Y me queda 3 entre 3. Me queda 1. Una vez que llegamos a la unidad, podemos entonces observar que los factores o la descomposición en factores de 144 es la multiplicación de 2 por 2 por 2, 1, 2, 3, 4 veces por 3 por 3. ¿Sí? En ocasiones esto se reduce de la siguiente manera. Sería 2 elevado a la 4, porque está 4 veces repetido, que multiplica a 3 elevado al cuadrado, porque está 2 veces. ¿Sí? Bueno, y así es como se descompone 144 en sus factores primos. Como siguiente ejemplo, amigos, tenemos la descomposición en factores del número 105. Para esto vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Y nos empezamos preguntando, ¿el 105 es divisible entre 2? El 105 no es divisible entre 2, puesto que no termina en par o en 0. Entonces nos brincamos al siguiente número primo, que viene siendo el 3. 105 es divisible entre 3. Una manera sencilla de saber si una cantidad es divisible entre 3 es sumando sus dígitos, los dígitos que estén involucrados en el número. Y si el número, el resultado que obtenemos de esa suma, es un múltiplo de 3, entonces la cantidad original también es divisible entre 3. Y entonces 1 más 5 es 6. 6 es un múltiplo de 3, por lo tanto el 105 sí es divisible entre 3. Y dividimos 105 entre 3. 105 entre 3 es 35. ¿Sí? Nos volvemos a hacer la misma pregunta. ¿El 35 es divisible entre 3? El 35 no es divisible entre 3, puesto que si yo sumo 3 más 5 me da 8. El 8 no es múltiplo de 3. Entonces me brinco al siguiente número primo, que es el 5. ¿El 35 es divisible entre 5? Sí es divisible entre 5. ¿Por qué? Pues porque termina en 5 o en 0. Terminando en 5 o en 0 son múltiplos de 5. Entonces, sí es divisible entre 5. Y 35 entre 5, pues es 7. 7 es divisible entre 5. No es divisible entre 5. Entonces me brinco al siguiente número primo, que vendría siendo 7. 7 es divisible entre 7. Sí es divisible entre 7. Y 7 entre 7 es 1. Por lo tanto, la descomposición en factores de 105 sería la multiplicación de 3 por 5 por 7. El siguiente ejemplo que tenemos es la descomposición de 576 en sus factores primos. Nos piden descomponerlo en sus factores primos y podemos observar y nos hacemos la pregunta, ¿576 es divisible entre 2? Sí es divisible entre 2, puesto que termina en un 6.
Por lo tanto, 576 entre 2 lo dividimos y nos queda 288. Seguimos con el mismo número primo 2. Nos volvemos a hacer la misma pregunta. 288 es divisible entre 2. Sí es divisible entre 2, puesto que termina en un número par. 288 entre 2 nos da como resultado 144. 144 es divisible entre 2. Sí es divisible entre 2, puesto que termina en un número par. Y me queda 72. 72 es divisible entre 2, ¿sí? Puesto que termina en un número par. Y me queda 36. 36. Me sigo haciendo la misma pregunta. ¿Es divisible entre 2? Sí, todavía. 36 entre 2 es 18. 18 es divisible entre 2. Sí. Me queda 18 entre 2 es 9. 9 es divisible entre 2, 9 ya no es divisible entre 2, me brinco al siguiente número primo, que sería 3. 9 es divisible entre 3, sí, y 9 entre 3 es 3. Y finalmente, 3 es divisible entre 3, sí. 3 entre 3 es 1. Llegamos a la unidad, por lo tanto, los factores primos de 576 sería la multiplicación de 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 3 y por 3. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces el número 2. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 por 3 y por 3. Recuerden que esto también lo podemos representar como 2 elevado a la 6 multiplicado por 3 elevado al cuadrado. Y entonces la descomposición en factores primos de 576 es la multiplicación de 2 elevado a la 6 por 3 elevado al cuadrado. No importa qué número tengan, siempre se podrá descomponer en la multiplicación de números primos. Que tengan un excelente día.